Bien, mis queridos amigos y todos los que me escuchan en este canal, el canal de la gracia, muchas gracias por sintonizarse a esta segunda parte de la serie El caballo de Troya del adventismo. Y hoy vamos a ver cómo en esta lección del folleto de la Escuela Sabática del 2023 hablan de la justificación por la fe. Y yo he llamado a toda esta serie El caballo de Troya porque mediante la articulación, la definición del Evangelio eterno de una manera muy parecida a la manera como el protestantismo de la Reforma, el protestantismo evangélico, habla del Evangelio, la intención acá es tirar una bomba de humo para que los protestantes y los evangélicos crean que los adventistas también son evangélicos. Es algo como la estrategia que usaron en 1950 cuando Walter Martin le preguntó a los dirigentes de la Asociación General varias preguntas para determinar si ellos eran verdaderamente evangélicos y protestantes. Por lo cual entonces el presidente de la Asociación General de aquel entonces reunió un equipo de teólogos que dieron respuestas muy evangélicas y muy protestantes a Walter Martin para que no los incluyera como una secta. El tema es que esto causó una gran división en la iglesia adventista, porque algunos dijeron con toda razón: si nosotros estamos diciendo que los protestantes y los evangélicos van a recibir la marca de la bestia, ¿por qué queremos nosotros parecernos a ellos? Y por otras razones teológicas, las cuales no vamos a cubrir acá, hubo esta división, y algunas de las cuestiones teológicas perduran en la iglesia adventista como temas conflictivos hasta el día de hoy. Por ejemplo, la divinidad de Cristo. El hecho de que si la iglesia adventista cree en el Dios Trino, que nadie use la palabra Trinidad, porque entonces se rasgan las vestiduras diciendo: no, eso es católico romano, nosotros no somos trinitarios. Y bueno, eso es un tema conflictivo. Y ahora, con esta definición del Evangelio que está dando la iglesia adventista, están haciendo lo mismo. Se quieren parecer a los protestantes evangélicos de la Reforma, pero ahora han aprendido algo. ¿Cómo? Vamos a ver. Han aprendido algo. No quieren parecerse demasiado, pero quieren usar la misma terminología y las mismas palabras claves de la Reforma protestante, de la Reforma de Lutero, para nuevamente hacerse pasar como protestantes evangélicos y de esa manera despistar que a final de cuentas son un caballo de Troya, que una vez que la gente acepta el mensaje del Evangelio, van a salir los soldados de Ulises. Estoy diciendo Ulises, no estoy diciendo Aquiles, estoy diciendo Ulises, el mismo que también se le llama Odiseo o Odiseo. Van a salir los soldados de Odiseo y van a meter las obras de la ley en la fórmula de la justificación. Van a meter el sábado, van a meter los 2300 días, van a meter la reforma pro salud, van a meter
todo lo que es, inclusive el diezmo, la obligación del diezmo, van a meter todo eso y con eso te van a conquistar. Pero comienzan con el caballo de Troya del Evangelio, que en esta lección lo han definido casi muy bien. Pero como dije, ellos ahora han aprendido alguna lección de lo que pasó en 1950 con Walter Martin, que se escribió, que la Iglesia Adventista escribió ese libro Questions on Doctrine, cuestiones sobre la doctrina, en respuesta a Walter Martin, en la cual se parecieron demasiado a los protestantes, a los evangélicos. Y ahora sí, y ahora han aprendido que no deben parecerse demasiado, pero sí, como vamos a ver, muy astutamente están usando palabras, terminología de la Reforma sin el verdadero sentido del Evangelio que le dio la Reforma protestante, en particular el reformador que comenzó todo, Martín Lutero. Y a esto vamos ahora. Y yo les quiero recordar que estas lecciones son redactadas, revisadas, a veces por semanas enteras, por el comité de la Escuela Sabática de la Asociación General. En primera instancia se le encarga a un teólogo, a un pastor, como algún premio por su fidelidad y su lealtad a la Iglesia, para que escriba el borrador. Pero luego ese borrador es editado y redactado cuantiosamente por el comité. Ese comité puede tener 10, 12 personas, se reúne a veces hasta semanalmente. Hay un secretario o secretaria que toma cuidadosas minutas. Se sientan en una sala grande, hay mesas de trabajo y así van formando la lección de cada uno de esos días, y no se le da el visto bueno hasta que todo esté armado, toda la lección para esa semana y para ese mes y para ese trimestre esté totalmente armada. Y yo les comento esto porque sí, yo fui administrador de la Iglesia Adventista allá en los altos rangos, no bien arriba, ¿no? Gracias a Dios que no me puso por allá, pero sí fui el secretario de la Conferencia del Sureste de California, una conferencia que en aquel entonces era la más cuantiosa en membresía, en pastores, en iglesias, en escuelas, en entrada de diezmos. Era pues la asociación, acá en Estados Unidos les llaman conferencias, en nuestros países le llaman asociación. Era una asociación que estaba bien representada, y nosotros los administradores podíamos ver lo que pasaba en diferentes lugares por medio de las minutas que nos llegaban, las conversaciones que teníamos con otros administradores, etc. Así que yo sé, más o menos, no sé ahora, han pasado años, tal vez ahora tienen otra metodología y esté totalmente equivocado, está bien. Pero al menos históricamente el folleto de la Escuela Sabática ha sido tramado así. Y hay personajes, teólogos, administradores, que traen su propia agenda a la preparación del folleto. Recuerden que el propósito del folleto
es servir como un instrumento evangelístico. Por un lado, ellos quieren fundamentar a los feligreses en la fe adventista y al mismo tiempo que ellos sepan cómo explicar a otros, cómo ganar almas usando lo que aprenden en la escuela sabática. Bien, entonces, cada cual trae su agenda y hay cosas que algunos no quieren que aparezca en el folleto y hay otros que sí promueven ciertas ideas, quieren que aparezcan en el folleto. Y eso es patente cuando uno sabe leer más o menos entre las líneas e imaginarse lo que pasa en esos comités. Ustedes recuerdan que al principio de todas estas lecciones yo les dije que había allí estos textos y son textos evangélicos que a mí me sorprendió que estuvieran allí y lo leímos estos textos uno por uno. Pero ahora cuando la lección pasa a una definición más profunda y más amplia del Evangelio eterno y lo relaciona al tema de la justificación, entonces me llamó la atención por qué razón omitieron ciertos textos que no les pudiera haber costado nada. Solamente tal vez un poquito más de tinta, pero ¿por qué omitieron ciertos textos de la explicación del Evangelio? Y créanme, estas son decisiones deliberadas y a sabiendas. Todo lo hacen con un propósito. El propósito es teológico, evangelístico. No hay nada, no hay ni una sola palabra, ni un solo texto que haya sido incluido o excluido sin su razón. Por eso, al acercarme yo más detenidamente, me pregunto, ¿por qué omitieron ciertos textos? Les voy a decir así sopladito por qué. Porque es un caballo de Troya. Y ellos no quieren dar la apariencia que son demasiado evangélicos, pero al mismo tiempo quieren hacerse pasar por conocedores del Evangelio y que sí afirman el Evangelio. Pero es un caballo de Troya. Vamos a ver los textos que omitieron. Y esto se me hace muy patente, muy claro, porque incluyen a Romanos 3, 24 al 26, pero dejaron por fuera a Romanos 3, 20 al 23, que el hecho de que dejaron estos textos por fuera es casi risible, porque es como si mostraron el as que tenían en la mano, la intención que tenían en la mano. Al omitir a Romanos 3, 20 al 23, pero incluir 24 al 26, ya yo me di cuenta por dónde es que van ellos. Vamos a ver Romanos 3, 20 al 23, y ver la razón por la cual no incluyeron esos textos. Romanos 3, 20. ¿Lo ven allí?
ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Hay alguien en el comité que no quiso que apareciera Romanos 3:20. Se opuso. Levantó la mano. Alguien de mucha importancia dijo: no incluyamos ese texto porque puede confundir a la hermandad. Así lo dicen en esos comités. Dicen las cosas así, sin pelos en la boca. Y miren el resto del texto: porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo que los adventistas dicen de la ley es que por medio de la ley es el conocimiento del carácter de Dios. Entonces, y eso lo dice Elena White, que la ley es el trasunto del carácter de Dios. Pero aquí Romanos 3:20, el apóstol dice: el propio y justo, bueno y santo propósito de la ley es dar a conocer el pecado, dar a conocer la maldad. La ley no nos da a conocer la grandeza del carácter de Dios. La ley nos da a conocer la grandeza de la maldad del corazón del hombre. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, ¿y quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Así que hay alguien que dijo: no incluyamos al versículo 20. Porque cuando dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, algunos hermanos se pueden confundir pensando que no hay que guardar los mandamientos, ni hay que observar el sábado. Y se pueden aprovechar los hermanos evangélicos para echarnos esto en cara. Así que no pongamos el versículo 20. Yo no estuve allí ni he leído las actas, pero así es como funciona este asunto, mis queridos hermanos. Y fíjense ahora, el versículo 21 es peor. Es peor para incluirlo en la definición del evangelio bajo la justificación por la fe, porque el versículo 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y esa palabra aparte en el griego significa independientemente de la ley. ¡Auxilio! ¿Cómo puede ser? Significa también en ausencia de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, echando por tierra nuevamente la afirmación adventista, la afirmación de la susodicha sierva del Señor, que la justicia de Dios se manifiesta es en la ley. Pero aquí el apóstol dice que es independientemente de la ley, en ausencia de la ley, se manifiesta la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios es una persona. La justicia de Dios es la persona de Cristo, quien dio su vida por nosotros, llevó nuestros pecados en su cuerpo. Fue amoroso y bondadoso en todos sus hechos. Cumplió perfectamente y demostró perfectamente el amor de Dios. Sus manos jamás fueron manchadas.
con violencia, con ningún pecado, ni tampoco su corazón y su mente se elevó a cosas vanas. Bueno, esta es la razón por la cual no se incluyó el versículo 21. No sé si esas actas son del dominio público, pero alguien tomó actas y sería muy interesante ver por qué no incluyeron al versículo 21, pero esa es la razón. Si hubieran incluido el versículo 21, se hubieran puesto la soga al cuello, porque este versículo 21 refuta a Elena de White. Y ahora el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¡Qué precioso! El adventismo pasa por alto esta preciosa verdad, que la justicia de Dios manifestada en Jesucristo es nuestra por medio de la fe y no es por medio de la obediencia. Duélale a quien le duela. Y no incluyeron este versículo en el folleto, porque el adventismo enseña que la justicia de Dios es impartida al creyente, así como enseña el catolicismo. El catolicismo no usa la palabra impartida, sino ellos usan la palabra infundida. Ellos creen en la gracia infusa. Y que esa gracia infusa te da a ti el amor y la obediencia necesaria para que tu fe sea acepta delante de Dios como justicia. Tanto el catolicismo romano como el adventismo del séptimo día incluyen las obras en la fórmula de la justificación. Mientras que la afirmación de Pablo es que la justicia de Dios, como vamos a ver en breve, es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Ahora el adventismo dice para todos los que creen que hay que obedecerle. Estuve hablando con un adventista, acérrimo adventista, que ellos cómo le dan vuelta a esto para, por un lado, aparentar que son evangélicos y, por otro lado, defender la doctrina adventista. No, que nosotros no creemos que la obediencia justifica. Hay que creer. Y el creer, por supuesto, va a dar una transformación en la vida, va a regenerar, va a traer cambios. Y el cambio principal es que su vida esté de acuerdo a la ley de Dios y por supuesto se va a someter a la observancia del sábado. Y ahí se quedan. Entonces, para ellos, cuando dicen para todos los que creen en Él, ellos leen aquí para todos los que creen que hay que obedecerle para ser justificados. Omitieron también el versículo 22.
¿Y por qué omitieron el versículo 23? No entiendo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, es que el griego acá, cuando dice están destituidos, es un verbo que en griego se le llama presente activo, que literalmente se debe traducir y siguen destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que la justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo es necesario que nos cubra toda la vida, hasta el día de la resurrección, porque siempre estaremos destituidos de la gloria de Dios. Mientras que el adventismo, entre líneas, enseña que con la obediencia a la ley se glorifica a Dios. Que Dios es glorificado cuando su pueblo le obedece. Y Dios no es glorificado cuando su pueblo le desobedece, es decir, quebrantan el sábado, no guardan el sábado. Todo se reduce finalmente al sábado. A veces se reduce a otras cosas más, se está devolviendo el diezmo, si está participando en la obra misionera, si sus hijos se portan bien. Y ay de que un adventista tenga problemas en su hogar, entre parejas tengan problemas. Eso es lo peor. Bueno, casi lo peor. De tal modo, el versículo 23 dice que todos seguirán siendo pecadores. Todos seguirán estando destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ellos sí incluyeron al versículo 24 al 26, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y ahora vamos a ver un poco más lo que ellos entienden por ser justificados gratuitamente por su gracia. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y claro, esa última expresión, la fe de Jesús, significa algo muy importante. El adventismo reduce la fe de Jesús, la reduce a 26, 27, 28, no sé cuántos estudios de esa serie de estudios bíblicos, la fe de Jesús, y así desvía lo que es la fe de Jesús, la fe del justo. La fe esa fe que se manifiesta en Habacuc 3, al final del capítulo, se habla de la fe del justo, de la fe de Jesús, y por eso Pablo usa un versículo de Habacuc, el justo vivirá por la fe, del libro de Habacuc, para que nosotros vayamos a Habacuc y veamos esa fe de Jesús, quien es el autor y el consumador de la fe. Básicamente, él creyó en que Dios había aceptado su sacrificio a pesar de toda evidencia a lo contrario. Allí en la cruz, por haber tomado nuestros pecados, él se sintió más bien abandonado por Dios.
con solo mis pecados hubiera sido suficiente para que se hubiera sentido súper abandonado. Pero en su cuerpo Él asimiló y asumió los pecados de cada ser viviente, desde Adán hasta el último que va a respirar oxígeno. ¿Cómo habrá sido eso? Yo no me lo imagino. Millones y millones y millones. Toda la violencia, todo el mal, la asumió Él en su cuerpo. Y aún así, a pesar de solo tener la evidencia del pecado sobre su cuerpo, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso es fe. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso es algo precioso para nosotros, porque el acusador, el enemigo, viene a ti y te susurra: tú eres un gran pecador. Y en ese momento hay que contestar como nos sugirió Lutero, diciéndole: gracias por recordarme que soy un gran pecador, porque entonces puedo acudir a un más grande Salvador, que es Cristo Jesús. Y aunque nos muestre todas las evidencias por la cual debemos ser condenados, la fe de Jesús se aferra a que hemos sido declarados justos por su palabra, que no puede mentir. Y a esto seguimos, seguidamente vamos a pasar a este punto. Ahora, yo quiero dirigirme a aquellos que dicen que mis videos son demasiado largos. Pues sí, tienen razón, pero no tienen por qué escucharlo todo de una vez. Y este no es el momento de que yo rompa aquí el video y entonces comience otro. Así que los que están escuchados y les interesa este tema, sencillamente hagan pausa, hagan nota de donde terminaron de estar escuchando el video y comiencen desde allí en adelante para que no se les haga demasiado largo. ¿Y por qué? Ni es necesario decir eso. Pero vamos a pasar adelante entonces al tema de la justificación, aunque ya lo hemos tratado, pero viendo cómo el tema de la justificación es acomodado como caballo de Troya en la definición adventista de la justificación. Bien, entonces, la justificación por la fe, según el folleto de la escuela sabática, y por qué incluyeron unas cosas y excluyeron otras. Eso es muy importante. Vemos aquí que en estos versículos excluyeron a Romanos 3, 20 al 23, y ya vimos por qué. Pero ellos también excluyeron esa conexión que hay entre Génesis 15, 6 y Romanos 4, 5. Y vale la pena que los leamos y veamos por qué excluyeron esos textos. Allí Moisés, el de la ley, aquel que también escribió que el que hiciere todas estas cosas con respecto a los mandamientos, ahora está escribiendo de Abraham, donde dice que Abraham creyó a Jehová, creó a Yahvé, y le fue contado por justicia. Y la palabra allí le fue contabilizado. Es decir, que Dios contó su fe como justicia. No contó sus obras, sino contó su fe. Su fe de ese momento en que creyó a Jehová, que de él vendría la simiente. ¿Por qué dejaron por fuera este texto? Y claro está,
el apóstol Pablo, hablando de la justificación, no solo de Abraham, pero de todos nosotros, dice, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y luego él hace un desarrollo de la vida de Abraham, de su fe, y concluye que así como Abraham le fue contada su fe por justicia, a nosotros también nos es contabilizada la fe como justicia. Entonces, ¿por qué no pusieron el ejemplo de Abraham y su justificación? Por la fe. Y esto va a ser muy interesante cuando nosotros veamos aquí el resto del desarrollo. Justificación por la fe. Lo dejaron por fuera. Abraham, el padre de la fe, lo dejaron por fuera del folleto de la escuela sabática. Pobrecito. Pero bueno, ellos siguen aquí con este párrafo que parece nuevamente muy evangélico. El evangelio es la increíble noticia de la muerte de Cristo por nuestros pecados, de su gloriosa resurrección y de su eterno amor y preocupación por nosotros. Por la fe en su sangre derramada. ¡Ay, sí, qué evangélico! Y en su poder para resucitar, nos libramos del castigo del pecado y de su poder. ¿De su poder? A ver, ¿cuántos de ustedes, hermanos dirigentes alrededor de esa mesa, pueden levantar la mano y decir, yo he sido librado totalmente del poder del pecado en todas mis acciones y en todos mis pensamientos? Yo creo que sí. La muerte de Cristo nos ha librado del poder del pecado de condenarnos. Somos libres. El pecado ya no nos puede condenar a muerte eterna. Pero nos queda el aguijón en la carne, ¿o acaso Pablo estaba equivocado? Para humillarnos, para mantenernos cerca a Cristo, para mantenernos cerca de la cruz, para no creernos más el uno que el otro. Así que no vamos a dar aquí una impresión incorrecta cuando digamos que nos libra del castigo del pecado y de su poder. Vamos a ver eso un poco más adelante. Cristo absorbía los pensamientos del apóstol Pablo y estaba en el centro de su enseñanza y su predicación. Sí, eso lo creo yo. El Cristo crucificado lo redimió, ojo ahora, lo redimió de la condenación y la culpabilidad de su pasado. El Cristo resucitado le dio poder para el presente y al Cristo que regresa le dio esperanza para el futuro. Por esa razón dejaron por fuera todos los textos, porque la justificación es, como vamos a ver, una declaración de justicia por toda la vida. Toda la vida se nos entrega a nosotros para suplir toda nuestra vida, de tal modo que Cristo nos ha redimido de condenación y culpabilidad de nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Dios nos entrega todo el pasado de Cristo, todo su presente y todo su futuro. Nos entrega toda la vida de Cristo. Eso es precioso. Toda la eternidad de Cristo ya es mía. Desde el momento en que confesé fe en Él, toda la vida de Cristo es mía. Pero el adventismo no puede predicar eso con esa libertad. Ellos reservan
el presente para tu poder, para lo que tú puedas hacer. Claro, con la ayuda del Espíritu Santo, pero tú tienes que colaborar. Nos dice el folleto, El caballo de Troya. Somos justificados gratuitamente por la gracia. Dice, observa este aspecto en los pasajes de Romanos. Justificados gratuitamente por la gracia. Sí, eso es parte de la cita bíblica, pero es por la gracia mediante la fe. ¿Por qué dejaron por fuera la frase mediante la fe? Porque es una frase protestante nacida de la Reforma. Y yo le pregunté a la inteligencia artificial que me diera una definición de justificado por gracia mediante la fe, y me dice correctamente que es una doctrina cristiana central que describe cómo los individuos son declarados justos a los ojos de Dios. Enfatiza que la salvación no se gana mediante buenas obras, sino que es un don gratuito de gracia que se recibe mediante la fe en Jesucristo. Este concepto es fundamental para comprender la perspectiva cristiana de la salvación y a menudo se resume como justificación solo por gracia mediante la fe. Ese es el resumen de esta frase, o esa es la manera como se cita esta frase en círculos protestantes evangélicos, particularmente los que no tienen vergüenza de decir que ellos salieron de la Reforma protestante, particularmente de la Reforma de Lutero. Justificación solo por gracia mediante la fe. Y entonces aquí explica todo esto más detalladamente. La justificación en términos teológicos se refiere al acto de Dios de declarar a una persona justa a pesar de sus pecados. Ahora, esta es la inteligencia artificial reuniendo toda la información que se pueda reunir con respecto a esto. Es un término legal que significa absolución de la culpa. No significa que Dios pase por alto el pecado, sino que la justicia de Cristo se imputa, se acredita al creyente, cubriendo así sus pecados. Así que la frase es que por gracia sois salvos por medio de la fe. Ese es Efesios 2. Esto no es de vosotros. Justificados gratuitamente por su gracia. Ese es el segmento que toma el folleto de la escuela sabática y dice, vamos a publicar solamente esa parte, no vamos a poner allí algo de la fe, porque entonces el pueblo se puede confundir pensando que solo por la fe es justificado y no va a prestar atención a lo que dice Santiago, que sin las obras la fe es muerta. No queremos confundir. ¿Todos a favor? Muy bien. Así será, que el folleto solamente diga que somos justificados gratuitamente por su gracia. Amén. El próximo. Así operan, hermanos, así operan. Así que somos justificados gratuitamente por la gracia y es mediante la fe, porque Romanos 5:1 no dice justificados pues por la gracia, sino dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. De tal modo que
No podemos dejar la fe por fuera. La fe es la clave. La fe es lo que viene del cielo cuando escuchamos el Evangelio, al escuchar que Cristo nos regala su justicia entera desde principio a fin, que toda su vida perfecta, santa y justa es nuestra. Eso hace que nazca fe salvadora en nuestro corazón. Y cuando nosotros decimos amén, así sea, somos justificados. De hecho, solamente decimos amén a lo que Cristo ya hizo, ya nos justificó por medio de su muerte. Y al resucitar nos dijo, yo he resucitado para decirles que ustedes han sido justificados, y nosotros decimos amén. Ahora, el segundo punto que el folleto quiere que nosotros veamos es muy astutamente diseñado, hermanos. Es que yo quiero que ustedes sepan que esto fue creado con un artificio, con una intención muy especial de dar la idea de que el adventismo es protestante, es evangélico, es de la Reforma, pero lo niega al mismo tiempo, porque fíjense ustedes lo que dicen aquí: la gracia es una declaración de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque en el protestantismo de la Reforma es muy importante decir que somos declarados justos y no hechos justos. Esa era una de las grandes protestas de Martín Lutero contra el papado, contra el romanismo, porque el romanismo hasta el día de hoy enseña que la justificación es un proceso por el cual Dios hace justo al pecador, cambiándolo mientras el pecador participa en los diferentes sacramentos de la iglesia. Se le infunde las virtudes de santidad en su vida, por lo cual entonces el pecador es transformado hasta que Dios en algún momento en el futuro va a decir: sí, ya lo he hecho justo. Lutero dijo: no, eso no enseña la Biblia. Sí, es una declaración que Dios hace respecto al pecador. Claro que es una declaración de la justicia de Dios. Dios es justo, eso lo podemos declarar en cualquier momento. Pero la justificación es una declaración de que el pecador, por la sola fe, es declarado tan justo como Cristo. Y aquí vemos algo muy interesante, muy curioso. Es el momento en que ustedes vean esto. Es el momento en que ustedes vean que aquí hay una contradicción entre la ley de Dios para los seres humanos y la ley de Dios para salvar al ser humano. Hay una contradicción, lo voy a repetir otra vez. Hay una contradicción entre la ley de Dios para la conducta entre humanos y lo que es la conducta de Dios hacia el ser humano. Perdonen que lo repita otra vez. Aquí hay una contradicción entre la ley de Dios para la conducta entre seres humanos y la conducta de Dios hacia el ser humano para salvarlo eternamente. Y vamos a verlo nuevamente a la luz de las Escrituras. Fíjense que Jesús llamó a toda la revelación del Antiguo Testamento, la llamó la ley.
también, no solamente la Torá, los 5 libros de Moisés, no solamente los 10 mandamientos, sino que él habla de todo el Antiguo Testamento como la ley. Eso lo pueden buscar ustedes. Pero aquí en Proverbios 17, versículo 15, la ley dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. El que justifica al impío. Eso es muy importante para la relación de justicia entre seres humanos. Al impío, al que comete injusticias hacia su prójimo, no se le puede absolver. Hay que tomar en cuenta su pecado, su transgresión, su violencia, el dolor que causó. Entonces no se le puede declarar justo al impío, ni tampoco se puede condenar al justo por razones políticas o por plata, tampoco se puede condenar al justo. Ambos son abominación a Jehová. Pero ahora yo quiero centrarme en esta frase aquí que dice: el que justifica al impío. Esa es la ley de Dios para los seres humanos y para la conducta legal y justa entre los seres humanos. Pero cuando se trata de la relación de Dios hacia el ser humano para salvarlo, Dios no le hace caso a la ley que dio para la humanidad. Y esto tiene mucho que ver también con otras cosas, como por ejemplo el sábado, el 4º mandamiento. Pero aquí nosotros vemos que en cuanto a la relación de Dios para salvar el pecador, Dios, por así decirlo, quebranta la ley que tiene que ver para la humanidad y obra según otra ley, la ley de la misericordia, porque dice: mas al que no obra, este es el apóstol Pablo, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Amén. Pero este versículo lo omitieron porque tanto en el romanismo como en el adventismo, Dios no justifica así de fácil. Tú tienes que poner algo de tu parte para que Dios te perdone y te justifique. No importa todo lo que digan, a lo contrario. La totalidad de sus enseñanzas enseña que Dios no justifica al impío, es decir, Dios actúa hacia el pecador de la misma manera que Él dio la ley para que entre humanos también se conduzcan. De tal modo que Dios no justifica al impío, sino que le requiere que pague algo. Pero esa no es la enseñanza de esta otra ley bajo la cual Dios salva al pecador. Dice: al que no obra, al que no paga, al que no puede pagar. Y si puede pagar, tampoco tiene suficiente con qué pagar. Si no cree, confía en aquel que declara justo al impío, al malvado, al perverso, al pecador, su fe le es contada, contabilizada por justicia.
La palabra de la Reforma que usó Lutero y se usa hasta el día de hoy es: se nos imputa la justicia, se nos acredita la justicia. Entonces, cuando ellos dicen la gracia es una declaración de la justicia de Dios, es un artilugio, es un artificio para querer hacerse pasar como protestantes evangélicos usando la palabra declaración de justicia, pero omiten que es una declaración de parte de Dios con respecto al impío, que el impío que coloca su fe en Dios, en la justicia de Cristo, que se le regala gratuitamente, inmerecidamente, ese impío, no importa cuán impío, es declarado justo. Ese impío no puede, es tan impío que no puede confiar ni en su arrepentimiento, ni en su conversión, ni en su transformación. Ese impío es tan perverso que no puede confiar en nada, sino que, como aquel publicano en el templo, golpea su pecho y dice: Señor, sé propicio a mí, pecador. Lo único que él puede ver en él es pecado. Es perversidad, es injusticia, es maldad. Y por eso el Señor Jesús, hablando del publicano, dice que éste regresó, bajó a su casa justificado. ¿Por qué no pusieron esas cosas aquí en el folleto? Porque colocando el caballo de Troya en el corazón de las personas que escuchan estas cosas, abren el caballo una vez que están dentro de ti y sacan obras, sacan exigencias, sacan condiciones. La fe no es suficiente, tienes que poner tu obediencia, tienes que poner tus obras. Y con eso te amarran. Conquistan tu ciudad, entró el caballo de Troya. Así que por eso yo puse aquí: no, Dios declara justo al impío. Y puse acá que hay esta relación entre Romanos 4:5, donde dice Dios justifica al impío, y Proverbios 17:15, donde dice que el que justifica al impío es abominación a Jehová. Bueno. La gracia justifica a quienes aceptan a Jesús por fe. Ahí sí se vuelven evangélicos carismáticos, porque fue por allá a partir de 1955-58 cuando Billy Graham, el gran predicador evangélico, popularizó la frase aceptar a Jesús en su corazón, en sus predicaciones. Y se popularizó esa frase: accept Jesus into your heart. Y esa frase se usa hasta el día de hoy, y claro, el adventismo no se ha quedado atrás. Y aquí está: la gracia justifica a quienes aceptan a Jesús por fe. ¿Y por qué estamos diciendo aceptan a Jesús? Porque la aceptación implica que uno va a participar en lo que significa esa aceptación. Uno va a participar en lo que Cristo le da a uno para vencer el pecado, para transformarse, para regenerarse. Uno acepta ciertas condiciones. Por eso la palabra aceptar no le es anatema a los adventistas. Porque al aceptar a Jesús, la palabra aceptar ya implica que con tu voluntad tú has hecho algo bueno. Y vas a aceptar todo el rollo que te van a dar. Te vas a comer el cuento porque aceptaste todo. Pero la palabra de Dios
no usa la palabra aceptar. Ustedes jamás van a encontrar en el Nuevo Testamento que ni un judío ni un gentil aceptó a Jesús. Entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que hacemos? Fíjense ustedes lo que dice aquí el apóstol Pablo. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ahí el apóstol Pablo no dice, esta es la palabra de obediencia que predicamos. Él no predicaba palabra de obediencia, aunque sí predicaba la obediencia a la fe, pero no a los mandamientos. Y aquí es donde comienzan los adventistas a escribirme, ay, entonces debemos matar, adulterar y fornicar y robar y todas esas cosas. Y con eso ya delatan lo que tienen en la mente, porque parece que están tan descontrolados dentro de sí que si la ley no los mandara, ellos no pudieran hacer nada mejor. Pasarían su vida descontrolados. Esa es la clase de personas que son así, piensan que necesitan de la ley para tenerlos amarrados. No, es que la gracia del Señor Jesús nos constriñe, nos mueve, nos tiene, nos coloca en un lugar aparte de la ley para rendir fruto. Y Gálatas 5:22 nos dice cuál es ese fruto, y el fruto del Espíritu: paciencia, gozo, benignidad, bondad y muchas, amor. Entonces no piensen que ustedes que yo estoy aquí predicando lo que ustedes sienten en su corazón, que es amor por el pecado. Pareciera que como que le tienen envidia a los creyentes en el Evangelio, porque los que creen de esa manera que nosotros estamos predicando el libertinaje, creen que entonces que nosotros vivimos en libertinaje y ustedes entonces nos tienen envidia porque vivimos en libertinaje, ¿no? Eso es lo que la objeción, la protesta de muchos de ustedes indica. Que tienen envidia y tienen todos esos malos deseos en sus corazones porque necesitan de la ley para amarrarlos. Y nuestra respuesta es que el amor de Cristo nos tiene mucho más amarrados a Él, a su Espíritu, a su justicia, que lo que la ley jamás pudo hacer por nosotros. Pero esta es la palabra de fe que predicamos, que anunciamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ahí no dice que si aceptes con tu boca, sino que confesares, es una confesión de fe, es una declaración de fe de parte tuya. Aquí tú estás diciendo amén a lo que Cristo es. Si confesares con tu boca que el Salvador es tu Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y para los primeros cristianos, esa frase, cualquier frase que tenía que ver con la resurrección, era una asociación, eso era una declaración de la justificación. Se usaba como una frase sinónima de la justificación. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos para decirte que eres justificado, serás salvo. Eso está en Romanos 4:25 y Romanos 5:1. Pero esto lo omitieron. Ellos pusieron aceptas al Señor Jesús con fe. Pero no, esa palabra acepta no está allí. Es decir, que hay una afirmación de que serás salvo. Afirmación que falta aquí. La gracia justifica a quienes aceptan a Jesús por fe y por lo tanto son salvos. No, eso no está acá. Pero tuvieron que haberlo puesto. Si iban a poner a Romanos 10, 9 y 10,
Entonces tendrían que ponerlo. Y para el adventista, decir que uno es salvo es anatema. ¿Por qué? Porque Elena White dijo que no digáis que sois salvos, que eso es presunción. Entonces los adventistas responden y dicen sí, porque estamos en un proceso, y entonces es humildad, no vamos a presumir de la fe. Entonces, ¿para qué murió Jesús? Para que tú tengas inseguridad en tu corazón de que la justicia de Dios es insuficiente, porque eso es lo que se predica en el adventismo. Y voy a generalizar de esa manera, de que la justicia de Dios no es suficiente y tú tienes que poner de tu parte. Y eso es lo que predica Babilonia, como vamos a ver más adelante. Predicar así es la marca de la bestia, por favor, sí. Eso tiene otro sentido muy diferente al sentido que los adventistas le dan. Predicar las obras, disminuir la obra de Cristo para poner en su lugar tus obras, eso es Babilonia. Y esa Babilonia ha caído. Y es la marca de la bestia, en la frente y en la mano, donde se piensan las obras y se hacen. Esa es la marca de la bestia, por favor. Que el domingo, que apostasía, que el protestantismo apóstata y cuánta cosa le ponen a eso. No. Es una declaración, es una confesión de fe. Serás salvo. No dudes. El Señor Jesús no murió para que tú estuvieras dudando. Cuanto más tienes que poner de tu parte. Bueno, por último, ellos nos piden aquí que Dios mostró su amor por nosotros cuando aún éramos pecadores. ¿Y por qué no pusieron allí Efesios 2:1, cuando estábamos muertos en delitos y pecados? Porque decir que uno es pecador es mucho más generalizado, pero decir que uno está muerto en delitos y pecados, el muerto no puede hacer nada para salvarse, está muerto, ni respirar. Ese soplo de vida tiene que ser dado por el Espíritu Santo. Cuando se predica el Evangelio, entra nueva vida. El hálito de la respiración para vida eterna en el pecador que está muerto, pero el adventista no puede declarar, afirmar de que el pecador está muerto. Tiene que hacer algo de su parte y un muerto no puede hacer nada. Así que Dios mostró su amor por nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Usen el lenguaje bíblico. De tal modo que lo que vemos acá en esta lección que presume enseñar el Evangelio eterno, es un caballo de Troya, es usar terminología que parece ser evangélica, protestante, de la Reforma, pero debido a que omiten los versículos claves que explican lo que es la justicia por la fe, la desmienten, la disimulan, y te venden gato por liebre. Pero que no haya duda en ningún corazón, que por la sola fe en Jesucristo, todos tus pecados han sido perdonados y toda la vida, la justicia de Cristo es tuya, ahora y para siempre. Amén. Alabado sea su santo nombre.